Señor, Templo Ebenezer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por todos mis hermanos que están aquí esforzados, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a nuestros corazones, bendito Dios. Yo no soy nadie, Señor, y usted es quien hace todo, bendito Dios. Usted merece la gloria, la honra, bendito Padre. Le doy gracias, Señor, por este día y esta oportunidad, bendito Dios. Que abra nuestro entendimiento en esta noche, Señor, y nuestra comprensión para ver qué es lo que usted quiere de nosotros, bendito Dios. Le damos gracias por todo su amor y su misericordia que derrama cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús le pedimos esto. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de Éxodo. En el capítulo 28 vamos a estar leyendo del 36 al 38. Con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Éxodo 28 del 36 al 38. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Amén, hermanos. Podemos tomar nuestro asiento. Hoy, hermanos, vamos a hablar de algo que es muy esencial, que es muy importante para un hijo de Dios, porque nuestro Señor nos lo demanda, y la Biblia, hermanos, nos habla de santidad desde Génesis hasta el Apocalipsis. El tema del día de hoy se llama Santidad a Jehová. En un poco de la historia, hermanos, recordemos a Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y nos dice la palabra, con Dios caminó Noé. Sabemos que el Señor da instrucciones precisas a Noé para construir el arca, y él lo obedece en todo. Así el Señor bendice a Noé y a su familia. Sabemos que Noé tiene 3 hijos y uno de ellos es Sem. Sem tiene descendencia hasta llegar a Taré, y Taré es el padre de Abraham. Sabemos, hermanos, que Dios también llama a Abraham y hace un pacto con él, así como lo hizo con Noé. El Señor, hermanos, le dice a Noé y a sus hijos en Génesis 9:9, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Abraham fue esa promesa cumplida, pero aún sigue más, hermanos, porque a Abraham se le promete que su descendencia sería como el polvo de la tierra, y que de él se haría una grande nación y bendita. También se le promete Canaán, físicamente una tierra como heredad. Ahora, hermanos, el Señor le dice a Abraham en Génesis 15:13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El versículo 14 nos dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto, hermanos, también se cumple en el momento dictado por Dios. Él llama a Moisés de la tribu de Leví para libertar al pueblo. El Señor también llama a Aarón, hermano de Moisés. Cuando estos dos hermanos se presentan ante el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83.
Israel sale de Egipto al desierto, rumbo a la tierra que emana leche y miel. La palabra nos dice que 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, más una gran multitud de toda clase de gente iban con ellos. Empiezan su vida en el desierto como un pueblo libre, y el Señor siempre fue fiel con ellos, puesto que nunca les faltó de comer, de beber, nunca les faltó calzado y nunca les faltó vestido, hermanos. Ya en el desierto el Señor toma a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos para servirle en el tabernáculo. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, consagró a Aarón y a sus hijos. El Señor dio instrucciones precisas para las vestiduras del sacerdote, y cada detalle fue hecho así como el Señor lo dijo, incluyendo esta lámina de oro puro grabada con la frase "Santidad a Jehová", que quedaba justo en la frente de Aarón como si fuera un sello. Si ustedes leen, hermanos, en distintas versiones de la Biblia, Éxodo 28:36, van a encontrar frases como santo para el Señor, consagrado al Señor, dedicado a Dios, dedicado al Señor. Aarón, como sumo sacerdote, presentaba las ofrendas del pueblo ante el Señor, y sobre sus hombros estaba la responsabilidad de los pecados cometidos, pero el Señor perdonaba y aceptaba sus ofrendas. Había 5 tipos de ofrendas, 3 de ellas eran olor grato al Señor y otras 2 el Señor las repudiaba, que era la ofrenda que se hacía por el pecado y la ofrenda que se hacía por las transgresiones o faltas. Ahora, hermanos, esta placa debía estar continuamente atada en la mitra de Aarón o en el sombrero de Aarón cuando él hiciera su trabajo. ¿Cuánta responsabilidad tenía Aarón de hacer las cosas correctas? Porque si no, él podía morir. La palabra nos dice también que tenía campanillas en toda la orla de su manto, y que estas campanillas debían de sonar al entrar y al salir del santuario. Se tenía que cumplir cada instrucción al pie de la letra, él y sus hijos. Ahora, hermanos, en la historia también sabemos que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecen fuego extraño al Señor y mueren. Entonces, después de esto, Moisés da instrucciones otra vez a Aarón, a Eleazar y a Itamar, los hijos que quedaron vivos de Aarón. Instrucciones que deberían seguir al pie de la letra para que ellos no murieran, y entre esas instrucciones estaba que ellos no podían entrar en luto, tenían que seguir haciendo las cosas que el Señor les había mandado en el tabernáculo. El Antiguo Testamento, hermanos, era ley y sigue estando vigente en la palabra de Dios. La ley, que era la Torá, sigue estando incluida en este libro que nosotros tenemos aquí. Entonces, sigue estando vigente. El pueblo pecaba y había una consecuencia inmediata. En la ley está escrito ojo por ojo y diente por diente. Pero gloria al Señor que nosotros tenemos a Jesús, que es nuestro abogado, que ahora estamos bajo la gracia en ese nuevo pacto renovado, que fuimos justificados a través de su sangre, pero que esa justificación no nos da el derecho de seguir pecando. Jesús nos sigue diciendo que debemos ser santos. La palabra santo, hermanos, en hebreo es kadosh, y santidad es kedusha, que significa, ahí lo tenemos en la pantalla, que significa apartado o separado. En la antigua Israel no solo se refería a la pureza moral, sino también a la separación de otras naciones y culturas. El pueblo hebreo no se podía mezclar
con naciones paganas. Sin embargo, en un punto de la historia lo hicieron. Tenemos el ejemplo de Salomón, que al final de su vida tenía muchas mujeres que eran extranjeras, y esto desvía el corazón de Salomón hacia otros dioses. Pedro, hermano, escribe: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este versículo, primera de Pedro 1:16, está relacionado con Levítico 11:45, que dice lo mismo, habla de la santidad. Y en Levíticos 19, hermanos, habla de leyes de santidad y de justicia. Y en su casa usted lo puede leer, Levíticos capítulo 19, para que vea más detalles acerca de lo que el Señor dice. En general, el Señor nos dice: no hurtes, no engañes, no mientas, no oprimas a tu prójimo, no robes, no chismees, no te vengues, no guardes rencor. Y muchas otras cosas más nos dice el Señor en Levíticos 19, porque todo esto, hermanos, contamina el corazón del hombre, contamina nuestro corazón. Ahora, ahí seguimos con Pedro. En el versículo 13 de primera de Pedro 1 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esto significa que debemos de estar enfocados y listos para actuar con sabiduría y discernimiento, tener la mente clara y evitar las distracciones. Estos versículos de Pedro nos exhortan a ser obedientes. Primera de Pedro 1, el 14 y el 15 nos dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor nos llamó a usted y a mí, y un día con esta boca declaramos arrepentimiento y confesamos al Señor, y ahora toda nuestra manera de vivir debe agradar al Señor. Porque fuimos renacidos, hermanos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Porque nuestra vida espiritual no proviene de humano, no proviene de hombre, sino de la palabra del Señor, que es una fuerza viva que transforma. Que antes éramos corruptos, éramos ignorantes, y más los que no nacimos en el Evangelio, los que anduvimos vagando por el mundo. Yo llegué a los 40, hermanos, a los pies del Señor. Entonces mi vida hacia atrás fue vagar. Pero ya no somos así como éramos antes, ya no tenemos esos deseos vacíos que teníamos antes. Ahora somos nuevas criaturas y hemos confesado nuestra fe. Por medio de la santidad nos unimos a Cristo y aprendemos a ser hijos de Dios con la gracia del Espíritu Santo, hermanos. Y como siempre, ¿verdad? Hay alguien que quiere robarnos esa santidad, que anda tras de nosotros queriendo devorarnos, queriendo destruirnos. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo lo sabe y lo cree, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, santidad a Jehová es separados y consagrados a Dios, viviendo una vida de honra de acuerdo a su palabra, buscando su voluntad y glorificando su nombre. Al principio nosotros leímos que Noé era perfecto en sus generaciones, pero esta perfección se refiere a una madurez espiritual que tenía Noé, a la integridad de su carácter, hermanos, y esto hizo que Noé tuviera una relación íntima con el Señor. Por eso el Señor en ese tiempo, hermanos, donde todo era maldad, Él voltea y ve a Noé y le revela sus planes. Separados del mundo y dedicados
ligados al Señor, también nos va a ayudar a no cometer errores, a no ser engañados. Conocer la verdad nos ayudará a dejar creencias, costumbres, mitos que provienen de hombre. Por eso es muy importante el entendimiento que menciona Pedro, porque este nos va a ayudar a interpretar y a aplicar la palabra del Señor. En el estudio, hermanos, leímos el versículo donde decía que Jesús abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Entender y comprender son palabras semejantes pero no iguales. Cuando nosotros entendemos, el conocimiento es superficial, pero cuando nosotros comprendemos, ese conocimiento va a la profundidad. Y yo les ponía un ejemplo y les decía, si yo les digo, no digan mentiras, ustedes entienden que no deben decir mentiras, pero si van a su casa y mienten, entonces no está esa conciencia del conocimiento que debe haber, no está esa penetración de la palabra que debe haber, porque ¿dónde necesitamos que penetre la palabra? No necesitamos que se quede en la cabeza, necesitamos que se quede en el corazón para que pueda ser transformado. Ahora, hermanos, la manera en que vive el ser humano, y esto es en general, todo lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos y lo que sentimos, hermanos, necesitamos... Eso nos va a llevar a un lugar, ¿ok? De acuerdo a lo que nosotros pensemos o sentimos o veamos o escuchemos, se va a relacionar con nuestra vida diaria, hermanos. ¿A qué lugares vamos a ir? ¿De qué estamos llenos? ¿Y con quién nos vamos a poder relacionar? No estoy diciendo que vamos a despreciar a las personas, no, pero es importante y tener cuidado, hermanos, de qué nos estamos llenando nosotros primero, porque nosotros somos creyentes y somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, para un creyente muere el yo para dar paso a Cristo. Un creyente debe tener pensamiento bíblico y el pensamiento bíblico debe sobresalir sobre todas las cosas que hay alrededor. Este mundo está lleno de mucho conocimiento, está lleno de muchas opiniones, está lleno de mucha ciencia, hermanos, pero en nosotros debe prevalecer sobre todo eso el pensamiento bíblico. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando yo estaba en la escuela y tenía como unos 11, 12 años, a mí me enseñaron, hermanos, que el hombre venía del mono, con la teoría de evolución de Darwin, hermanos, y toda la vida esa teoría estuvo conmigo, porque nunca leí la Biblia, porque nunca conocí al Señor de más joven, pero ahora que conozco un poquito, esa teoría ha quedado deshecha. Y ahora la teoría del Señor no es la teoría, lo que hace el Señor, eso es lo que prevalece en mí. Y así en cada creyente el pensamiento bíblico debe de sobresalir sobre todo lo que hay alrededor de nosotros. Gálatas 2:20, hermanos, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo Jesús y hemos clavado nuestras pasiones y nuestros deseos, hermanos, en esa cruz, en esa naturaleza pecaminosa que antes teníamos, lo hemos dejado atrás. Como hijos de Dios no podemos dejar hilos sueltos, hermanos, tenemos que ser transparentes, porque Dios es un Dios transparente y es un Dios de orden, hermanos, es un Dios justo y recto. Entonces, si nosotros tenemos algo escondido,
eso es un as, como nos ha enseñado nuestro pastor, eso es un as que el enemigo tiene a su favor. Entonces el día menos pensado, él va a sacar ese as para avergonzarnos y para acusarnos. Así es que en nosotros debe haber transparencia. Nosotros ahora, hermanos, no traemos en la frente una lámina física que diga santidad a Jehová, como la traía Aarón. Si nosotros no hacemos las cosas de una manera correcta, no vamos a morir inmediatamente como Nadab y Abiú. Ya no estamos bajo el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, por eso debemos estar agradecidos de que Cristo haya muerto por nosotros y que nos haya dado vida. Y no solamente vida, vida eterna y abundante, hermanos, que no se nos debe de olvidar que el Espíritu Santo nos selló. Y ahora somos propiedad de Dios porque hemos creído en Jesucristo. Y en el estudio veíamos que si no creemos en la resurrección de Cristo, entonces todo es en vano y estamos como al principio, condenados. Entonces nosotros creemos en un Cristo resucitado que nos da una garantía futura, hermanos, por la que estamos peleando todos los días de nuestra vida. También debemos hacer el trabajo que el Señor nos mandó, sea cual sea el trabajo o el ministerio que el Señor nos haya mandado. Hay que hacerlo, hermanos, porque la palabra también habla de las acciones justas de los santos. La práctica de la fe en acción. Sabemos que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, que la gracia no es un logro humano, sino que es un regalo del Señor. Entonces, Pablo, hermanos, nos dice que con la ley seremos juzgados, sin la ley vamos a perecer, que los oidores no serán justificados, los que serán justificados serán los hacedores, hermanos. Eso está en Romanos 2:12. Entonces, cada detalle de nuestra vida, cada acción que nosotros hacemos se está anotando en los libros, y esto es una realidad. Hay libros celestiales en donde nuestra vida está siendo anotada. Entonces, un día todos vamos a comparecer ante nuestro Señor. Le escribe Pablo y nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a estar en la misma línea, en igualdad, hermanos, porque también Pablo habla de no juzgar y no menospreciar al hermano, porque todos vamos a ser iguales en el día en que nos presentemos ante nuestro Señor. Los creyentes iremos al tribunal y los incrédulos de todos los tiempos irán al gran juicio del trono blanco. Entonces, esto todo lo dice el libro de Apocalipsis, hermanos. Una acción tan simple como hablar. Jesús nos dice en Mateo 12, 36, 37, nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras ociosas son aquellas palabras inútiles, sin provecho, sin fruto, palabras que no edifican, palabras vanas, hermanos. Así que tengamos cuidado con cada acción que hagamos, cuidemos nuestro testimonio, hermanos, porque allá afuera hay muchas cosas que parecen reales, pero no lo son. En realidad parecen como si fueran de Dios, pero no lo son. Hay mucho espejismo y mucha sutileza del diablo. Pero si estamos empapados, hermanos, con la doctrina que nos da esta casa y que nuestros pastores se preocupan porque tengamos una sana doctrina, y la mayoría que estamos aquí en esta noche pertenecemos a Templo Ebenezer, hermanos. Si la palabra del Señor está dentro de nosotros, no vamos a ser engañados.
llamados, hermanos. Como por ahí escuché allá afuera que dicen, el que come Biblia no come cuento. Entonces, hermanos, esta iglesia es una iglesia de senda antigua, en donde se predica lo más importante, que es la salvación, el arrepentimiento, el perdón, el amor, la gracia y el infierno, porque el infierno es real y el mundo se ha encargado de romantizar el infierno, y no es así. Es un lugar de tormento eterno, hermanos, y ni siquiera el diablo quiere estar en ese lugar. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a alcanzar la santidad? Amando a nuestro Dios, obedeciendo su palabra y haciendo nuestro trabajo para la obra, lo que nos toca hacer. Esta palabra, hermanos, tiene 2 meses que fue escrita, y cuando yo la estaba haciendo, recordé a nuestra hermana Rosa, porque ella siempre me dice, hermana, yo tengo que orar por todos, porque ese es el ministerio que el Señor me dio. Y cuando el Señor me pregunte, ¿oraste? ¿Yo qué le voy a decir, hermana? Por eso yo tengo que orar por todos. Nuestra hermana Rosa, hermanos, ella no se preocupa, se ocupa de la parte que le corresponde, lo sabe, lo cree y lo hace. Entonces, así nosotros, ella es un ejemplo para todos nosotros. También nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué voy a decir cuando el Señor me pregunte sobre el ministerio que me dio? ¿Qué voy a decir cuando el Señor me pregunte, Cintia, ¿hiciste lo que te dije? ¿Y qué le voy a decir, hermanos? Debemos, hermanos, permitir que el Señor gobierne nuestra vida. Nuestro hermano David hablaba de que a veces es difícil quitarnos esos malos hábitos y esas malas acciones, esas malas conductas, esas malas expresiones que todavía están rezagadas ahí dentro de nosotros. Pero recordemos que nosotros somos el templo del Señor, y así lo escribe Pablo, que ya no nos pertenecemos, por lo tanto no podemos destruirnos. Hay escrituras, hermanos, que dicen que nuestros cuerpos, que nosotros somos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que dicen que debemos permanecer limpio para ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor. Y David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo escribió después de que Natán lo reprende por haber cometido adulterio con Betsabé. Un descuido de este hombre, hermanos, y cayó, pero tuvo una consecuencia. Entonces, él también escribe, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, pero Él sabe quién es el único que lo puede rescatar y devolver al camino. Y Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y este verso, hermanos, deberíamos de ponerlo en nuestras oraciones para que el Señor todos los días nos limpie y nos lave y nos haga más blancos que la nieve, porque solamente Él es el que lo puede hacer. Jesús nos ama y siempre habrá una oportunidad con Él. Jesús nunca va a fallar, así que no pongamos la mirada en el hombre, porque el hombre es imperfecto, hermanos, y va a fallar. El 99% de las veces va a fallar, porque estamos llenos de errores, estamos llenos de defectos, hermanos, pero es por eso que debemos de oír la voz del Maestro, que debemos de seguir la voz del buen pastor, que miremos la cruz y que recordemos que Él nos amó primero y que nos amó profundamente, y que un día vamos a estar en esa promesa eterna, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Ya me lo termino, hermanos. Apocalipsis 21 es la esperanza y la meta para los santos.
El versículo 3 de Apocalipsis 21 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 7, que es el Señor mismo hablando, dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Apocalipsis 22, hermanos, del 3 al 4, habla de la nueva Jerusalén, de ese lugar eterno en donde ya no habrá maldición, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, ya no habrá cuerpos débiles, hermanos, y donde el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y oiga lo que dice: y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Señor estará en la frente de los santos. Si usted lo cree, dígaselo a sí mismo: el nombre del Señor estará en mi frente. Hubo un tiempo, hermanos, en el que solamente Aarón podía llevar esa lámina física en su frente, en el que el Señor perdonaba a través de holocaustos y ofrendas que se tenían que sacrificar esos animales para que la culpa fuera trasladada a esos animales. Pero Jesús abrió la puerta de la gracia, y ahora todo el que quiera puede ser hijo de Dios y puede gozar de todas esas promesas. Que no se nos olvide, hermanos, que desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, fuimos apartados y sellados por su Espíritu Santo. Que tenemos una marca invisible, pero estamos en este mundo lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de pecado, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, y que es muy fácil, hermanos, contaminarnos, y es muy fácil ceder a la tentación que está ahí, por no decir 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, hermanos, no debemos descuidar nuestra santidad, porque hay un gran premio, hay una gran recompensa que no tiene precio, y esa es ver el rostro de nuestro Señor. Y un día la marca que tenemos invisible en este momento será visible en nuestra frente, y ahí se quedará para toda la eternidad. Bueno, hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy. Que el Señor los bendiga, y le doy el lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios, hermanos. Santidad, ¿qué significa, hermanos?